justamente el otro aspecto, adherencia. De nada sirve crear el mejor programa nutricional y el mejor programa de entrenamiento si la persona no es capaz de seguirlo por suficiente tiempo. Lo puede seguir por unos días, que no sirve de nada. Entonces, tenemos que considerar estos aspectos y para ello podemos pensar en la dieta flexible. Que la dieta flexible, lamentablemente en las redes sociales, se ha llevado a un punto en el cual no es, que es justamente estar dentro de los macros o estar comiendo ultraprocesados. Eso probablemente algunos lo han visto en las redes sociales. Pero en realidad, el enfoque principal de la dieta flexible es empezar a cambiar el pensamiento dicotómico que tenemos en torno a que existen alimentos buenos o malos, en torno a que existen alimentos limpios o sucios. Porque esto les da una connotación negativa y lleva a una mala relación con los alimentos. Y eso en realidad se vuelve un problema. Y parte de este problema muchas veces se habla de ser rígido o restrictivo, que no es lo mismo. Y es justo ahí donde radica la parte de la dieta flexible. ¿Qué es rígido y qué es restringido? Restringido, o yo tengo que generar una restricción sí o sí. Si tú quieres perder grasa, tengo que limitarte algo para que tengas una restricción de kilocalorías, o tengo que incrementar tu gasto energético para que tengas una restricción de calorías y pierdas grasa corporal. La diferencia con ser rígido sería algo más o menos así. Tú, ser rígido, es decir, vas a tener que hacer 5 comidas al día. ¿Por qué? Porque sí. Puedes, no importa. Lo tienes que hacer sí o sí. Y a eso le sumamos que lo tienes que hacer a las 10, a la 1, a las 4, a las 6 y a las 8. Independientemente si estás trabajando, si no puedes, si no tienes hambre, no importa. Ser rígido significa, puedes comer arroz y camote, pero no puedes comer tortillas. ¿Por qué? No importa, no puedes comerlo. Puedes comer toronja, pero no puedes comer ninguna otra fruta. Eso es ser rígido, no dar flexibilidad. Restrictivos tenemos que ser, porque a final de cuentas, si alguien quiere perder grasa, tenemos que generar una restricción. Y ser rígido en realidad está relacionado con todos estos problemas. Una menor pérdida de peso y sobre todo menor mantenimiento. Un mayor pensamiento en la comida, y esto va aunado a un incremento en aspectos que tienen que ver con ansiedad, cambios de humor y mayor probabilidad de trastornos de la conducta alimenticia. Y todo esto está documentado. Todo esto tiene evidencia. Entonces, nosotros, ¿cómo podemos empezar a crear flexibilidad? Crear flexibilidad sería, primero, quitar la parte de blanco o negro, quitar la parte de bueno o malo, quitar la parte de tiene que ser así, sí o sí, que es lo que hablábamos. Una cosa es lo óptimo y otra cosa es lo que la gente puede hacer. Y poner prioridades. ¿Cómo podemos poner prioridades? Podemos crear 3 métodos de seguimiento. El método de seguimiento, digamos que puede ser el mejor o el excelente, se hablaría de llegar a la cantidad de proteína exacta que tienes programada en tu plan nutricional, consumir más o menos 10 gramos de lípidos o más o menos 20 gramos de hidratos de carbono. ¿Por qué? Porque la gente que cuenta macros no necesariamente es flexible. ¿Qué sucede? Hay gente que se estresa porque comió 105 gramos de carbohidratos y tenía que comer 100. Está generando un estrés innecesario. ¿Por qué? Porque al final no gastamos de manera lineal. Si yo calculo mi gasto energético hoy, no voy a gastar exactamente igual mañana y pasado mañana tampoco, sin mencionar todas las adaptaciones metabólicas. Entonces tenemos estos rangos que nos dan una flexibilidad para que la persona siga progresando, se sienta dentro del plan, pero al mismo tiempo tenga flexibilidad. Tenemos el otro punto que nos habla de más o menos 20 gramos de proteína, que ya hablamos que es el factor principal, y no nos preocupamos por el resto, solo de que no te pases de calorías. Y por último, el de kilocalorías. Nos habla de no te preocupes directamente por cuáles macros están cubriendo tu dieta. Preocúpate por lograr el déficit energético, que al final irá a una determinada cantidad de macronutrientes en cada uno de ellos. Puedes ir progresando.
en torno a si la persona tiene buenos hábitos, si la persona no tiene buenos hábitos, etc. Pero no solo eso, sino también si la persona, por ejemplo, tenemos un atleta que probablemente puede estar aquí todo el tiempo y no le cuesta absolutamente nada de trabajo. Pero ¿qué tal si sale de vacaciones una semana? Probablemente sea más difícil. Entonces, puedes jugar aquí. Quédate con la proteína y consume más o menos 200 kilocalorías. Y si ni siquiera puede elegir la parte proteica, quédate con el aporte de calorías. Eso le da cierto control a la persona y le quita estrés innecesario. Eso es más o menos como vemos nosotros en las redes sociales, de este lado, ¿no? Es comer así todo el tiempo y metemos batidos de proteína y ya estuvo. Y en realidad no es así. Pudiera ser que no necesariamente, como ya lo vimos, ser flexible no significa meter ultraprocesados, pero se puede. Y se puede más o menos en un porcentaje de a un 10 a un 20%. Esto no quiere decir hay que recomendarlos, claro que no, mientras menos consuman, muchísimo mejor. Sin embargo, si la persona basa su dieta en ultraprocesados, pasar de un día a otro a quitárselos resulta complicado. Sin embargo, podemos hacer una progresión. En su dieta, parte del 20% de las calorías que están cubriendo sean ultraprocesados o algún alimento X que él puede considerar en este contexto, el rango de error, y como ya lo mencionábamos, considerar estos aspectos de a mayor procesamiento, menor termogénesis, no ser rígidos con horarios que no tengan sentido. Es bueno crear un hábito en torno a una alimentación, pero para ello tenemos nosotros que ir programando y planificando en torno a lo que la persona puede hacer. Tenemos quitar miedo irracional a alimentos o comidas, como por ejemplo no puedes comer lácteos porque te borran, cuando en realidad pues no hay nada que sustente eso, y cambios progresivos. Pero no es solamente quitar comida, que muchas veces sucede. Ya no como esto, pero ¿qué si comes? Hay que pensar en la mentalidad inclusiva. ¿Qué es la mentalidad inclusiva? Que dentro de la dieta incluya suficientes verduras y suficientes frutas. ¿Cómo lo puedes hacer? Una manera simple sería que por cada 1000 kilocalorías de la dieta haya una porción de fruta y una porción de vegetales. Y lo vamos a, digamos, redondear hacia arriba. Es decir, si tiene 1400 kilocalorías, pues entonces pasamos a que consume 2 y 2 de cada una. ¿Vamos bien hasta aquí? Bien. Y vamos a hacer esta pregunta. ¿Existen estrategias para revertir las adaptaciones metabólicas? Que ya hablábamos de estas estrategias, de estas adaptaciones metabólicas, que es uno de los factores principales por los cuales llega el estancamiento, por los cuales te cuesta trabajo perder grasa corporal. Entonces se han creado distintas estrategias con el objetivo de tratar de mitigar o disminuir estas adaptaciones. La primera de ellas, en realidad de la que vamos a hablar, no es de la comida trampa, que si quieren al final hablamos de este contexto, pero vamos a hablar de el refeed o la recarga de carbohidratos, como lo puedan conocer ustedes. Este refeed, en realidad, se habla de que no hay evidencia de que revierta como tal las adaptaciones metabólicas que suceden durante la restricción energética. Sin embargo, tiene el contexto que puede ayudar a nivel psicológico en relación a que al final estás comiendo más. El simple hecho de comer más o tener un día de más comida provoca un descanso psicológico, independientemente de la calidad de la misma. Y la parte es que tiene un control de ingesta. Es decir, un refeed no es solo come carbohidratos. Se tiene que cuantificar aproximadamente así. Más o menos un 10 al 15% en superávit durante el día de refeed. O calorías de mantenimiento, pero jugar principalmente con los hidratos de carbono. Este refeed puede hacerse con dos protocolos. Uno de 24 horas, es decir, durante todo el día, la ingesta de más comida, o durante 5 horas, que al final sería la misma cantidad de comida, solamente lo meterías en un par de horas o distribuido en todo el día. ¿En qué día se puede hacer el refeed o se recomendaría hacer el refeed? Esto puede ser dos cuestiones, sociales o de rendimiento.
Cuando hablamos de cuestiones de rendimiento, pues lo recomendado es que se haga en torno al mismo. Vamos a suponer que si a mí me toca entrenar mañana, el día más alto de volumen de entrenamiento, probablemente lo que necesito es hoy hacer la carga. ¿Para qué? Para mañana rendir en el entrenamiento, sobre todo si es en la mañana. Si el entrenamiento es en la noche, entonces la carga la meto yo mañana en la mañana, para poder tener ese extra a nivel de rendimiento. Porque, por ejemplo, si yo hoy hago mi entrenamiento más pesado y hoy meto la carga, me va a ayudar a recuperar, sí, pudiera ayudarme a recuperar, pero en realidad ya no me va a ayudar a rendir hoy porque ya pasó. Entonces, lo usamos en ese contexto específico. Y dos, aspectos sociales. En aspectos sociales, pues nos habla de que hay gente que a lo mejor de lunes a viernes la dieta la hace sin ningún problema, pero sábados y domingos le cuesta más trabajo porque necesita, o porque sale, o porque la familia, o por la razón que sea, pero le cuesta más trabajo. Entonces podemos meter ahí más calorías. ¿Cuántas veces se suele recomendar hacer un refeed? Tenemos otra vez las categorías. En categoría 1, 2 por semana. Categoría 2, 7 a 10 por semana, por cada 7 a 10 días, es decir, una vez a la semana o cada 10 días. Y en los categoría 3 no es necesario. No es necesario porque normalmente también tienen más comidas libres, no es necesario porque normalmente no tienen tantas adaptaciones metabólicas porque tienen un porcentaje más grande de grasa corporal y entonces no hay una necesidad específica de hacer algo así. Y más o menos un ejemplo de lo que nosotros podemos hacer sería algo así. Tenemos distintos ejemplos, ¿no? 3 opciones. Por ejemplo, un lunes de déficit, martes de déficit, miércoles mantenimiento, porque ya hicimos ahí el refeed, es el día que nos tocó pierna, luego otra vez jueves, viernes, y metemos un sábado del día de carga, y ahí ponemos un punto débil. Un punto débil se refiere a nivel de un grupo muscular, que es el día que le vas a dar más volumen de trabajo a ese grupo muscular. Esa es una manera de hacerlo. Acá tenemos otra manera, que era lo que ya mencionábamos, cuestiones sociales, pero los juntas con la parte del entrenamiento. Viernes y sábado comes más, pero también entrenas más pesado. O simplemente por cuestiones de no estar toda la semana consumiendo pocas calorías, metes un día alto, luego te vas bajo, 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 alto, y así sucesivamente. Es una opción generalizada que otra vez nosotros tenemos que ir individualizando. Y la otra estrategia que tenemos es el diet break, que si bien su nombre habla de aspectos de romper la dieta o salirte como tal de la dieta, no es necesariamente así. Lo que rompemos es el déficit energético. Esto tiene el objetivo de subir kilocalorías a calorías de mantenimiento para revertir las adaptaciones metabólicas, o al menos disminuirlas. ¿Y qué nos dice la evidencia? Sobre todo la evidencia en torno al diet break nos habla de, por ejemplo, aquí tenemos un grupo de 36 personas durante 8 semanas. Unos hicieron pérdida de grasa o pérdida de peso con una dieta continua, es decir, restricción todos los días, y otro hicieron pérdida de peso con restricción alternada. Había semanas en las cuales comían calorías de mantenimiento y semanas en las cuales comían calorías de déficit. Ambos al final lograron el mismo déficit a largo plazo y al periodo de un año ambos mantuvieron el peso y ambos perdieron igual de pérdida de peso corporal. Acá tenemos otro estudio, que es justamente el estudio un poquito más interesante en este contexto, que nos habla de, son 3 semanas de déficit, una de diet break, 3, 1, y otro grupo que hizo 12 semanas de déficit y al final 3 semanas de mantenimiento. ¿Y qué se observó en este grupo? Pues bueno, principalmente buscamos a nivel de composición corporal y no hubo diferencias. A nivel de composición corporal durante este periodo no parece haber una mejoría en este contexto de que hayan perdido más grasa o mantenido más masa libre de grasa. A nivel de las adaptaciones que tienen que ver con el gasto energético, que es uno de los factores principales por los cuales se empezó a hacer este tipo de estrategia nutricional, pues parece ser que tampoco hubo una mejoría significativa. Sin embargo, hay unos factores que son muy importantes en torno a el mantenimiento del peso y el éxito del mismo, o el éxito de la pérdida de peso en estos puntos.
tenemos que el grupo del diet break versus el grupo, vamos a llamarle continuo, se salió mucho menos de la dieta. El grupo del diet break tuvo un 88.5% de adherencia y el grupo continuo un 76% de adherencia. El grupo del diet break tenía menos hambre y tenía menos deseos de estar comiendo. Entonces, esto nos empieza a decir que probablemente el diet break nos ayude a que la persona a largo plazo tenga mucha más adherencia. Porque ¿cuál es la razón principal por la cual una persona deja de hacer una dieta? El antojo, ¿no? A comer algo. Antojos y hambre. Esa es la razón principal. La gente tiene hambre y come. ¿Ok? Entonces, mejorar este aspecto nos puede ayudar a la adherencia al mediano y largo plazo, que en realidad es el objetivo. Porque perder peso, vamos a simplificarlo, no es fácil, pero es relativamente fácil. Lo difícil es mantener la pérdida de dicho peso. Eso es lo complicado. De hecho, no sé si llegaron a ver un programa que se llamaba The Biggest Loser, donde entraban personas con grado de obesidad mórbida, estaban durante un tiempo y perdían muchísimo peso. Pues bueno, el primer grupo que salió, 5 años después, se hizo un estudio con ellos y todos habían recuperado su peso. De hecho, muchos habían incrementado más el peso del que habían entrado al grupo, al programa. Si ya habían perdido tantos kilos, ¿por qué fue esto? Porque en el programa no es la vida real. En el programa tú tienes un entrenador que va y te levanta la cama si no quieres entrenar. Tú no tienes la posibilidad de comer nada que no sea lo que está en el refri. Situación que obviamente en la vida real no sucede. Por eso, la adherencia, el mantenimiento, los deseos de comer y el hambre, pues es un factor importante a largo plazo. Y aquí Helms, Trexler y varios autores recomiendan estas 3 estrategias a la hora de, digamos, ir mejorando, buscando mejorar la adherencia. Nos habla de la comida trampa o cheat meal, como le quieran llamar, donde nos dice que por un lado puede tener un aspecto psicológico en cuanto a que te sientes más libre, no tienes que estar contando nada y que puedes comer un poco más. Sin embargo, también puntualizan acá, cuando ya se habla de un atleta que está buscando una composición corporal específica en un determinado punto específico, esto puede llevar a que arruine una semana de déficit, porque la persona también tiene la capacidad de comer mucho más, sus déficits son más cortos porque su porcentaje de grasa es más bajo, y entonces sí puede afectar en este contexto. Y nos tiene, por ejemplo, a los refeeds, que ellos comentan 1 a cada 3 días, y nos tienen a los diet breaks, que ellos también comentan que se pueden hacer cada 2 a 3 semanas. Entonces son estrategias que nosotros podemos ir utilizando y que al final nos sirven para la programación nutricional que nosotros tenemos que ir llevando.